Bueno, estamos comenzando con la clase 4. Este es el último punto del módulo 1 de los antecedentes precientíficos de la psicología, que le hemos dado un llamar a esta parte. Y bueno, la idea de hoy es trabajar modernidad, contextualizando todo lo que tiene que ver con el sociohistórico de ese periodo, ver qué acontecimientos determinaron los cambios de vida, los modos de pensar y de ser y sentir de la sociedad, ubicar algunos referentes, las perspectivas teóricas de algunos autores que son fundamentales para explicar este periodo, analizar este surgimiento de la ciencia cartesiana, ¿verdad? Nos vamos a detener bastante en Descartes y todas sus ideas en lo que tiene que ver con el origen de una forma de hacer ciencia muy particular, muy especial, muy específica, que va después a dominar a todas las ciencias que surjan en el momento, incluida la psicología, por supuesto. Y bueno, vamos a reflexionar un poco en torno a estas concepciones de salida-enfermedad, las concepciones de sujeto y subjetividad de la época. Antes que nada, este cuadro un poco intenta como comparar los dos periodos, ¿no? La Edad Media, del cual estamos dejando, que vimos la clase pasada, y entrar en la modernidad, siguiendo un poco este autor, Capra, que es el texto que ustedes tienen para leer de este periodo, que es bastante claro, y él va proponiendo un poco esta comparación, y nosotros acá lo quisimos representar en el cuadro. Cómo tenemos en la Edad Media una visión más orgánica del mundo, espiritual y finito, contrastada con una modernidad que va a hablar de una visión más reduccionista, usando la razón, esta visión positivista que quiere explicar el mundo. Vamos a pasar de una ciencia avanzada en la fe, ¿se acuerdan? Todo relacionado con Dios, la escolástica de estos padres de la iglesia que lo que hacían era recuperar textos antiguos, siempre en un ámbito muy restringido a la iglesia, y vamos a ver ahora el proceso de separación de la ciencia y la religión, porque la ciencia va a emerger como una forma nueva del hacer y de la observación y del estudiar, que no va a estar tan relacionada a Dios. A ver, si bien vamos a ver que los autores, por ejemplo, como Descartes, Newton, o el mismo Galileo Galilei, tuvieron que sí abstenerse a veces de sus ideas para dejar el paradigma anterior, que era, ¿no? La iglesia no quería dejar atrás sus creencias, sabemos que era una forma de dominación de la gente, de la cultura, pero bueno, sin embargo, las cosas que se van proponiendo van dejando más lejos a Dios y se van centrando más en el hacer del hombre. Es de una ciencia que busca la descripción matemática, la empiria, o sea, a través de la experiencia se van comprobando, es una ciencia que quiere comprobar, distinta de la Edad Media, ¿no? Que no tenía cómo comprobar, no tenía cómo hacer, no tenía ni siquiera instrumentos para comprobar. Entonces, en la modernidad vamos a ver que sí aparece lo de predecir y controlar de manera objetiva todos los procesos de la naturaleza, incluso los del hombre también, ¿no? Esto, vamos a ver qué pasa exactamente con la psicología, con esto. Y bueno, y de este sujeto que teníamos en la Edad Media, que estaba más relacionado con la virtud, con el rezo, la oración, no caer en el pecado, vamos a ver a un sujeto que va a estar mucho más activo, más participativo y igualando, como dice Capra, esta idea del mundo máquina también al ser humano, vamos a ver con Descartes, describiéndolo como una máquina perfecta, ¿no? Descartes va a llegar a decir que los seres humanos sanos son un reloj que funciona bien o que está bien hecho, y un ser humano enfermo sería un reloj mal hecho o con fallas. Vamos a ver lo que determina en el momento histórico que Descartes lo dice, que es bien temprano, porque es en el 1600, como eso después en los siguientes periodos y cómo quedan una cantidad de autores y filósofos que ustedes van a leer, nosotros no los vamos a profundizar todos, pero la idea es cómo marca un nuevo periodo también para la construcción de la psicología científica en el 1800. Bueno, ¿qué características determinantes en este periodo? O sea, lo que vamos a hacer ahora es enumerar varios sucesos, algunos de ustedes les van a resultar que los recuerdan, pero nuevamente, ¿no? Es más que nada este contexto, nosotros llamamos contextualización, es para que nos ubiquemos en este pasaje del siglo XVI-XVII, qué cosas ocurren en el mundo que determinan después los cambios que vamos a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, la crisis de la sociedad feudal, sabíamos que estábamos en el periodo del feudalismo, el castillo, el señor feudal, sus súbditos, sus siervos, grandes ejércitos, también muchas personas
Los campesinos ocupaban un gran lugar, que eran los que abastecían al señor feudal. Y vamos a ver que pasamos al surgimiento de las monarquías. Empieza a aparecer la figura del rey como figura dominante, el rey de una gran corte, ¿no? La nobleza, y pasamos a los regímenes políticos que se llaman monarquías absolutas. También el surgimiento de la burguesía va a estar detrás, ¿no? Porque pongamos que además de los reyes, también había muchos navegantes, se desarrollaba mucho el comercio, por ahí empieza el mercantilismo también. Esta clase se enriquece, va a surgir como clase social la burguesía, que muchas veces van a sostener a la nobleza, a los reyes, o sea, va a haber grandes acuerdos entre los reyes y la clase burguesa, cosa que después va a tener un cobro político, de alguna manera, ¿no? Después la burguesía va a estar tan metida en, en las monarquías, es decir, y eso va a generar unas deudas políticas, y la burguesía después va a ser una clase política también. Algunas invenciones, muchas invenciones, muchas cuestiones, pero la imprenta fue fundamental, ¿no? Porque hizo que lo que se venía era de muy pocos, ahora va a haber difusión, y además una particularidad es que se empieza a escribir en otros idiomas. Por ejemplo, Descartes fue el primero que escribió en francés su obra, y no ya en latín, como se venía escribiendo. Y bueno, y sumemos a eso la difusión, el papel, la imprenta, llegando a muchas más personas. El Renacimiento tiene estas características, un desarrollo por lo individual del hombre, ¿no? Esta idea de renacer de los antiguos griegos en lo que tenía que ver con la belleza, la perfección, algunos ideales de las personas, aparece como un periodo, como después de ese periodo como oscuro, eso que se llama oscurantismo, el medioevo, donde si bien no es que no haya existido producción, pero la producción estaba como encerrada, porque la sociedad está encerrada, el Renacimiento parece como un florecer de lo humano, y bueno, va a ser este humano que construye, que hace castillos, iglesias importantísimas, mucha belleza en el arte, y aparece el hombre más como centro. Se llama también humanismo. El fin del modelo geocentrista, porque aparece Copérnico, bueno, un Giordano Bruno también, un Galileo, Astor Kepler, varias figuras, que los vamos a ver un poquito cada uno, breve, porque la idea también es que ustedes tengan como en cuenta cómo hay un proceso en todos estos siglos, donde se va comprobando a través de la observación, la invención del telescopio, la sistematización de datos, y bueno, y en un momento este paradigma geocentrista de Ptolomeo, que era del siglo II, esa idea de que la Tierra era el centro del universo cambia y pasamos a ese modelo heliocentrista donde la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol. Este es un gran cambio en esta idea de que el hombre va a dejar de ser, o sea, es como la idea de ya no estamos solos o somos el centro, sino que somos uno más que gira alrededor. La crisis de la Iglesia y la Reforma, vamos a ver qué pasa, qué críticas se le empiezan a hacer a esta Iglesia católica y como de ahí hay varias reformas y surgen nuevas religiones. La idea de los descubrimientos, de la navegación, esto lo pusimos así, Europa conoce nuevos mundos porque consideramos, ¿no?, está mal dicho que se salen a descubrir porque las tierras ya estaban descubiertas, ya existían, mejor dicho. Entonces es Europa la que, sabiendo que el centro del mapa en ese momento era el Mediterráneo, ahora va hacia otros lugares. Bueno, por supuesto quieren llegar a Asia, entonces bajan, decimos en el mapa clásico. Se descubre el sur de África que no era conocido, esos fueron primero los portugueses que estaban por ahí, los españoles que salen con la idea ya de redondez de la tierra, a dar la vuelta, por llamarlo así, y se topan con América. O sea que va a aparecer todo este proceso de, bueno, conquista, colonización, saqueo, eh, aculturación ¿no?, las culturas que estaban y la imposición de alguna manera de la cultura europea. El positivismo, era ahí esta idea del sistema filosófico, ¿no?, con las ideas dominantes de progreso, del bien del hombre, de avanzar y de mejorar. Y todo eso va a llevar al surgimiento de la ciencia moderna. Entonces, un poco como este resumen, todo eso que dijimos es, bueno, como los sucesos en general que sabemos que ocurrieron en esa época. No vamos a detenernos en cada uno de ellos. Vamos a nombrar brevemente estos cuatro, porque capaz que en estos cuatro sí hay como podemos
repensar el lugar de los sujetos, el lugar de las personas, cómo se sienten en relación a lo que pasa en el entorno que cambia. Cambia el entorno y cambian ellos a la vez. Entonces tenemos, como dijimos hoy, la europeización del mundo, el renacimiento del humanismo, la reforma religiosa y la revolución científica. Esta revolución científica es a la que hace referencia Capra como centro nodal en estos siglos, y él va a nombrar a determinados autores que van haciendo como este proceso. Por supuesto que son algunos de los exponentes, hay muchos más. Nosotros seguimos un poco esta línea de este autor, que nos parece bastante clara, siendo además que él no es ni un historiador, ni un psicólogo, ni un médico. Él viene de Capra, vieron que es un físico cuántico, pero él toma una idea como bastante global y crítica de analizar los sucesos, y bueno, y esta es una forma que nos pareció interesante, que sería para nosotros el preámbulo de lo que después se va a construir como psicología científica. Bueno, entonces por ahí rápidamente un poquito de cada uno de estos, explicarlos. El renacimiento del humanismo, lo dijimos también, ¿no? La recuperación de la perfección, pasar del teocentrismo al antropocentrismo. Antes estaba todo centrado en Dios y ahora pasa a ser el ser humano el centro de interés, por llamarlo así. Y sí, a través de la arquitectura, la pintura y la escultura, buscar lo bello, la proporción, la simetría, ¿no? El hombre logra, bueno, desde trabajar esos materiales, hay muchos inventos, tanto relacionados con la agricultura, con los objetos de navegación, con máquinas. Es la época también como de mucha maquinaria, bueno, los relojes, había como hasta unos autómatas, como unos relojes, o sea, todo lo que es la ingeniería, podríamos decir, la ingeniería incipiente, y es la época de los grandes pintores y de los grandes escultores y de las grandes obras magníficas como, yo sé, las catedrales, la catedral de San Pedro, de Milán, Notre Dame, varían en los años, ¿no? Pero estoy en 1400, 1500. Es la idea de que el hombre hace esas bellezas, vamos a decir, para mostrar la plenitud que tiene, para agradar a Dios también, ¿no? Por eso la altura de las catedrales. No lo pusimos ahí, pero es importante la idea de las primeras universidades. Ya lo decíamos que es como el fin de la Edad Media, pero en esta época aparecen muchísimas universidades, tanto en Italia, bueno, en España, en Francia, en Inglaterra, también, ¿no? Donde la idea es buscar lo culto, buscar al hombre culto, al hombre que se cultiva a través de las artes, la música, un poco acá pusimos la música, ahora como más recordándolo, pero piensen también en esa idea, ¿no? Como un florecer de las artes en su máximo esplendor y del saber y del conocimiento y la búsqueda del conocimiento. La europeización del mundo, esta es una terminología que usan muchos autores, capaz que historiadores que tratan como de pensar que es Europa el que va a conocer el mundo, ¿no? En esta idea de, bueno, conquistar, colonizar, ahí yo puse evangelización, conquista, invasión, imposición cultural, ¿no? Todos los procesos que vimos tanto en África como en América, bueno, en Asia mismo, la idea de este hombre poderoso que llega a otras tierras en un fin que es evangelizador, que llevar al Dios, pero también en busca de las materias primas, materia esclava, enriquecimiento, dominación, ¿no? Aparecen todas esas palabras en este periodo, básicamente, pero después eso se mantiene, ¿verdad? Desde otros lugares. Y en este momento serán grandes todos los españoles, los franceses, los ingleses, los holandeses, o sea, todos salen en esta búsqueda de tierras. Y la reforma religiosa, les decía el otro ítem como importante, porque bueno, ocurre el cisma de la iglesia. Cisma es una partición, ¿no? La iglesia queda partida, se puede decir así, porque empiezan grandes críticas, por ahí yo les puse Lutero y Calvino, capaz que les suena, que son, bueno, dos protestantes, empiezan a cuestionar los abusos de la iglesia. Los abusos pasaban por lo que se llamaban las indulgencias, por ejemplo, tenían los fieles, tenían que hacer grandes donaciones, había una idea de prometerles un muy buen lugar en el cielo o en el paraíso, una por cómo habían sido con su conducta, pero también con la contribución que hacían a la iglesia.
Entonces, bueno, Calvino y Lutero, uno en Alemania, otro en Francia, empiezan como a cuestionar. En realidad un verdadero Dios no estaría pidiendo riquezas. Bueno, todo lo que tiene que ver con el voto de pobreza, que en realidad se inculcaba a los demás, pero los propios papas y la iglesia no lo hacía, con este enriquecimiento, ¿para qué?, de la iglesia, si no era, ¿no?, esta contradicción, que la podemos ver hasta el día de hoy. Y bueno, se va a dar este crack y va a surgir varias iglesias, la protestante, la anglicana, la luterana, e incluso a la misma iglesia católica va a ser una reforma, una contrarreforma, tratando de modificar, porque bueno, ahora los fieles se estaban dividiendo en varias creencias, no tienen diferencias. Bueno, estos como tres elementos, y ahora vamos a ir a la revolución científica, como, bueno, movimientos importantes que sacuden el comienzo de esta modernidad, y obviamente el mundo ya no va a ser el mismo. La revolución científica, que es como el lugar por donde queremos profundizar un poquito, es porque queremos como mostrar, bueno, qué pasa con la ciencia, qué pasa con la producción de conocimiento, con el saber científico. Por ahí tenemos estos autores, ¿no?, que es lo que queremos ver un poquito. En la astronomía, en la matemática, lo que tiene que ver con el método que surge de Descartes, el método analítico deductivo, y el método empírico inductivo de Bacon. Ponerles un poco los nombres y los años para que se ubiquen. Recuerden, lo remarcamos ahí más de una vez, la idea es que ustedes no se acuerden directamente que Copérnico era polaco. Yo, si no lo miro hoy, no me estaría acordando. Sí nos queda que un Galileo era italiano, eso seguro. La idea de los años tiene que ver para que, más que nada, para que ustedes vean que están medio conviviendo, ¿verdad? En distintos lugares, todos estos cuestionan, proponen, observan, investigan. Entonces, con Copérnico, ya lo dijimos, pero lo repasamos nuevamente. 1000 años había durado el geocentrismo de Ptolomeo. La publicación de Copérnico es en 1543, el año de su muerte. Fíjense que si hubiera cuestionado lo que yo les transmitía hoy, si hubiera dicho que la propuesta del heliocentrismo antes, la iglesia no se lo iba a permitir. La iglesia seguía sosteniendo las ideas de Ptolomeo y de Aristóteles, de esta esfera perfecta como centro del universo. Y entonces, bueno, no es casual esto, ¿verdad?, para que lo tuviéramos en cuenta, que esta publicación se hace, es conocida por los demás el año que él muere. Con Galileo pasó algo como similar, pero en realidad Galileo sí tuvo que retractarse de sus ideas, ¿no? De Galileo, ¿se acuerdan esta idea de que la Tierra giraba sobre su eje? Acá, básicamente, destacar, ¿no?, la experiencia y el lenguaje matemático. Él retoma la idea de Copérnico, que era el que también decía que había que hablar en lenguaje matemático. La matemática muestra la ciencia de lo perfecto, de las medidas. Y bueno, y con Galileo sí, fue acusado de hereje, se le hizo un juicio y tuvo que retractarse de sus ideas. ¿Se acuerdan que es muy, muy conocida la frase esa que él pronuncia, que dice el por se mueve, ¿no? Como que dice que cuando le preguntaron se arrepintió, pero bajito dijo, igual se mueve, ¿no?, que la Tierra se mueve. La historia de Galileo es muy, muy interesante porque incluso termina casi ciego y como confinado con una hija que es la que le toma los apuntes y la escritura. Y él escondió ese último libro, no lo sacó a la luz porque sabía que si no se iban a quemar sus libros, ¿no? Y bueno, ya les digo, fue acusado de herejía, y en el siglo XX, recién estando el Papa Juan Pablo II, esto si les interesa meterse con estos detalles de la historia, es que la iglesia se retracta y pide perdón. Imagínense que pasaron 400 años, y se retracta la iglesia de haberlo acusado de hereje. Pero fue un juicio el juicio que había empezado recién en el ahora no sé exactamente, pero 1990 y algo, es que se reconoce que hubo un error y que no era un hereje, sino que lo que decía Galileo tenía razón. Bueno, eso era un poco la anécdota. Bacon es también muy conocido porque él plantea el método inductivo.
O sea que él en realidad parte de la experiencia para después el estudiar estos casos y después generalizarlo a los demás. Y Bacon lo relata esto, Capra también, ustedes lo van a leer, como tenía usaba un lenguaje muy particular porque había sido tribunal y juez en la acusación de las brujas, de las acusadas de brujas, de las mujeres a las cuales se acusaba de hechicería, digamos así. Él era el que decía, bueno, que en la naturaleza había que torturarla, manipularla hasta arrancar sus más ocultos secretos. O sea que también nos implanta una idea de ciencia manipuladora, dominante, controladora. Bueno, Kepler ya lo nombramos también, más o menos ahí con terráneo coetario de los demás, astrónomo, filósofo. Descartes, filósofo y matemático, y recordamos esto, certeza absoluta de la ciencia y reduccionismo científico. Ahora vamos a desarrollar más a Descartes, no nos vamos a quedar solo con esto. Y Newton lo trae Capra como el que sintetiza las obras de los anteriores, sí aplica la matemática al concepto mecanicista, habla de un tiempo absoluto verdadero matemático. Todos estos, como les decía hoy, en un ambiente que aunque estamos todavía en 1600, 1700, la Iglesia seguía dominando, y Newton también es de los que va a decir que bueno, que fue una revelación divina lo que pensó, que la tierra funcionaba, pero el gran creador era el Dios, ¿no? O sea, siguen ellos teniendo esa idea, Descartes también, justamente todo lo que se propone es la idea de comprobar, hacer un método incluso para comprobar la existencia de Dios. ¿Por qué les traigo no detalle? Porque seguir pensando que no se cambia de un día para el otro un modelo de ciencia por otro, que es un continuo y un proceso, los hombres son hombres de su tiempo, estos hombres todavía están muy impregnados de la religión, no sabemos si realmente eran creyentes o realmente estaban forzados a plantearlo así, pueden ser las dos cosas, ¿no? Porque ambos se dicen católicos y profesan la fe. Sin embargo, por ejemplo, de Newton también se sabe que se dedicaba a algunas artes que se llaman más ocultas, como la alquimia, que hacía, que eso no está publicado como lo más legal, sino que son otras obras que se encontraron, bueno, que era un alquimista, que está enterrado en una tumba masónica, que trabajaba mucho con la simbología y con ese tipo de creencias, pero bueno, esto salió a la luz a posteriori. La idea es que ustedes tengan como en cuenta que estos grandes hombres de su tiempo, por supuesto deben haber habido otros hombres detrás de ellos, pero bueno, cómo marcaron un antes y un después en el modelo de ciencia. Y bueno, y ahora vamos a irnos a Descartes. ¿Por qué? Porque Descartes básicamente va a proponer algunas cuestiones que hacen a que pensemos la psicología en su surgimiento como ciencia con unas bases de esta propuesta cartesiana. Decíamos esto, la actitud renacentista, ¿no? De renacimiento, desprecio y crítica a la autoridad, como este momento del renacimiento que sale cuestionando el modelo anterior y hace nuevas propuestas. Decimos que instala el grado cero de la ciencia, esto lo dicen los autores porque si antes, el cuestionamiento es, ¿había ciencia antes? ¿No había ciencia? Bueno, en realidad lo que pasa es que la ciencia cartesiana es la que propone un método, ¿no? En su libro El discurso del método, que ahora vamos a ver unos pedacitos, realmente deja sentadas las bases de la ciencia moderna, por eso se lo conoce como el padre de la ciencia moderna. La duda metódica como instrumento de investigación, como él parte de la duda, él dice tengo que dudar de todo para después comprobar que eso es verdadero, y utilizar la razón. De ahí hay un hilo que nos hace retomar a Platón en las ideas de Descartes, porque tiene que ver con esta idea del razonar, de tener un proceso de razonamiento y de la objetividad, ¿no? De ver qué es lo real, qué es lo objetivo. Necesidad de un método o reglas para aplicar a la razón. El discurso del método, que les decía, es una obra de 1637. Descartes, no les iba a contar algunas cuestiones de su vida, pero básicamente era como bueno en muchas cosas, en la matemática, en la física, había estudiado algo de derecho y había hecho medicina también, tuvo una vida muy particular, porque dice que no era tanto que trabajaba, venía de una familia que lo podía sostener y entonces pasaba horas y horas pensando, en un estado bien como si filosofara, ¿no? Es un filósofo.
Pero bueno, pero en realidad tenía como un método de pensamiento que en esta obra del discurso del método, él, es como su gran obra. Hay otro que llaman Meditaciones Metafísicas, que también es muy conocido, pero vamos a rescatar algunas de estas porque es donde está como muy marcado su ideal de ciencia. Entonces él dice, para pensar las 4 reglas que llevan al principio de relacionalidad, hay 4 reglas de las que no debemos escapar. Dice, no admitir como verdadera alguna cosa alguna que no conociese como tal, ¿no? Lo verdadero es lo que conozco. Dividir cada una de las dificultades que examino en tantas partes como fuera posible, que es esto que muchas veces decimos que el método cartesiano es reduccionista, reducir a las partes mínimas para analizar tantas partes como fuese posible. Conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y fáciles de conocer, para ascenderlos poco a poco como grados hasta el conocimiento de los más complejos. Esta idea de como de clasificar, que después va a tener mucho las ciencias naturales, por ejemplo, clasificación de las especies, clasificación, ¿no? O sea, acá Descartes nos está marcando una forma de hacer, ¿no? esta metodología para lograr el verdadero conocimiento. Entonces tengo que ordenar, empiezo de lo más simple y lo más fácil y después voy a lo complejo, ¿no? Se está proponiendo una forma de clasificación. Y hacer en todas las partes enumeraciones tan completas y revistas tan generales que estuviera seguro de no omitir nada. O sea, es el análisis, esto que se llama, por eso es el método analítico, que deduce, va analizando cada parte, va deduciendo una con otra, las va relacionando. Esta frase, ¿no? El pienso, por tanto existo, cogito ergo sum, o pienso, luego existo también. Fíjense en esta frase, se las puse así en castellano y en francés, porque originalmente Descartes la escribió en francés, que creo que eso era lo importante a destacarle, que él decide intencionalmente escribir en francés, no escribe en latín. Ahí tenemos otra idea de este hombre más moderno, ¿no? O sea, no sigue tan impregnado con escribir en el latín, la lengua admitida por la Iglesia, sino que decide escribir en francés. Pero bueno, básicamente, miren lo que pone. Enseguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad, yo pienso, por lo tanto soy, era tan firme y cierta que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. En esta frase es esta idea de entronar la razón, entonces como estoy razonando estoy siendo, ¿no? Entonces estoy pensando, por lo tanto estoy siendo. O sea, en esto Descartes también nos deja esta idea, ¿no? El sujeto como lo único de lo que puedo dudar, ¿no? O sea, propone un sujeto pensante, pero que duda. La razón y el pensamiento es el criterio de verdad para llegar a ese conocimiento, ¿no? O sea, estas cuestiones que tenemos muy marcadas en Descartes son el método, la sistematización de ellos, la razón, el pensamiento. Y esto nos va a conducir a la objetividad. Desde un punto de vista antropológico, nosotros podemos decir esto, ¿no? El ser está dividido en cuerpo y en alma. Al entronar tanto la razón como lo pensante, como lo que vale, vamos a decirlo, el cuerpo va a decir es la extensión, la resistencia, el alma, la res cogitans, que es el pensamiento. ¿Cómo sintetizamos un poco esto de acuerdo a lo que nosotros queremos destacar de Descartes? Primero, el reduccionismo, ¿no? Esta idea del universo como una máquina, leyes mecánicas que rigen la naturaleza. La ciencia con una rigurosidad, el método, la objetividad. El dualismo mente-cuerpo, ¿no? La división en sustancia pensante y sustancia extensa. Porque básicamente al dividir, porque necesita entronar el pensamiento y la razón, y todo lo que pueda comprobar y manejar. ¿Y qué va a decir Descartes? El concepto de cuerpo no incluye nada que pertenezca a la mente y el de la mente nada que pertenezca al cuerpo. Por un minuto necesita separar y dedicarse a lo que puede controlar y a lo que puede manejar y a lo que puede hablar. Por ejemplo,
él decía que todo lo que tenía que ver con el alma, con lo que él no podía dominar, era de la metafísica, era de la órbita metafísica, no era de la ciencia. Y por ahí esto que yo les comentaba al principio, lo va a decir, un enfermo y un reloj mal hecho pueden compararse con la idea de un hombre sano y un reloj bien hecho. O sea, esta idea de la salud y lo sano por lo perfecto, ¿no? Esta idea de la concepción, que nosotros siempre estamos marcando, esta concepción de salud y esta concepción de hombre, es un hombre que tiene todas sus partes, que está dividido en determinadas cantidades de partes, que funcionan perfectamente, funcionan como un reloj, funcionan como el universo, como la Tierra, con partes perfectas. Nosotros decimos que este dualismo mente-cuerpo queda marcado con Descartes, si bien había sido inaugurado por Platón, va a ser que a partir de este momento, que eso lo vamos a ver cuando empecemos con la psicología experimental, el contexto del próximo periodo tiene que ver con esto, con que de alguna manera las ciencias que surjan son herederas de este modelo cartesiano, porque la ciencia va a tomar un método científico experimental, va a dividir en partes, las ciencias se van a dividir en partes sus objetos de estudio. Por ahí se dice que, bueno, que con Descartes se pierde la idea de la integralidad, la idea de lo todo uno, como traíamos con Hipócrates, ¿se acuerdan en la antigüedad? Sino que al revés, las ciencias se van a complejizar en muchísimas partes, van a surgir las disciplinas, las áreas divididas, ¿no? O sea, a Descartes siempre se lo trae como, a ver, él lo inauguró dentro de un periodo que tenía que ver con esta necesidad del hombre de responder a determinadas circunstancias en las cuales el avance tecnológico, de los inventos, estaba también puesto al servicio de una ciencia que de aquí en adelante van a ver todo lo que va a ser en las ciencias naturales, en la medicina, se empiezan a diseccionar los cadáveres, se empiezan a relacionar las partes del sujeto en este entorno de esta máquina perfecta. Nos queda entonces la pregunta de, bueno, ¿dónde queda la subjetividad? ¿Dónde quedan las emociones? En este modelo cartesiano, si hay lugar para pensar un más allá del cuerpo, o un más allá de lo visible, ¿no? Descartes cierra como esa puerta, vamos a ver que el dualismo mente-cuerpo va a ser un problema, como le decimos, que atraviesa toda la psicología y se va a seguir, hay muchos autores que se van a seguir preguntando por esto, no los vamos a ver aquí directamente, ustedes lo van a seguir leyendo en la bibliografía, pero básicamente es como dejarles centrado en este punto. Por aquí vamos a cerrar esta parte, van a tener después otro video que tiene un complemento de pero que va a abarcar en los mismos periodos desde otro lugar, quizá desde ese lugar más subjetivo que yo les estaba planteando, a ver cómo podemos ver esta época desde otro lugar. Pero hasta acá como los conceptos fundamentales que querríamos que ustedes entiendan, comprendan y profundicen de este periodo.